¿Quieres un chicle más? Ahí sí. Aquí está. Ujú, ahí está. Es facilito los primeros, después ya se vuelve más complejo. La gran alcanza. Dale, tú uno. Bueno, vamos ahora a hablar sobre ultrasonografía pulmonar. Y la ultrasonografía pulmonar, pues hoy viene siendo una herramienta pues importantísima en el área de cuidados intensivos, sobre todo por los diagnósticos que pueden incluso llegar a tener altos valores predictivos positivos en neumonías, y especialmente en los últimos tiempos nosotros hemos quitado prácticamente las radiografías y hemos hecho monitoreo de ultrasonido pulmonar. Y no solo eso, sino que además del ultrasonido, pues dentro de las emergencias, nosotros podemos hacer diagnósticos de eventos traumáticos como neumotórax, por barotrauma, por traumas torácicos directos. Podemos utilizar la ecografía con el Doppler y monitorizar el ultrasonido, o más bien el deslizamiento pleuropulmonar. Podemos identificar ya el código de barras, ya vamos a aprender cada uno de ellos. Y pues obviamente un sinnúmero de signos ¿cuál será el último signo de neumonía, de ultrasonido pulmonar en neumotórax? ¿Qué han leído? El signo de María Arena, yo he escuchado. Otro, el último, Doppler color o Doppler pulsado a la línea pleural, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito más de eso. Podemos también hacer diagnósticos de fracturas costales, podemos hacer bloqueos, podemos también diagnosticar neumonías y algunos signos de neumonías, y también podemos identificar derrames pleurales simples, derrames pleurales complejos. También ya no solo que nos hemos metido a nivel pulmonar, sino también nos hemos metido al diafragma y podemos valorar la excursión y también el engrosamiento diafragmático para predecir extubación en pacientes obviamente con destete prolongado. Aparte de todo ello, pues también podemos identificar neumonías, congestión, y también dentro de la congestión el FAST extendido involucra al ultrasonido pulmonar. También podemos ver atelectasias y podemos hacer diagnósticos de atelectasias versus neumonías, y también podemos pues obviamente hacer manejo de la vía aérea. Entonces también hay otro capítulo que lo vamos a trabajar. Ahora ya tengo el broncoscopio, entonces vamos a trabajar con traqueotomías percutáneas. Nuestro primer taller que lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Y lo vamos a hacer con broncoscopio y con ultrasonido. Entonces también vamos a hacer
manejo de vía aérea con ultrasonido y vamos a aprender algunos signos de intubación, hasta obviamente hacer procedimientos más avanzados en traqueotomía, con cricotomía y traqueotomía. Entonces el ultrasonido pulmonar, el ultrasonido de la vía aérea, ¿sí? Lo utilizamos con el transductor lineal y también podemos utilizarlo, el transductor lineal, en los cortes sagitales y en los cortes longitudinales. ¿Para qué utilizamos el ultrasonido? En los últimos años se pregonizó el uso del ultrasonido traqueal o el ultrasonido de la vía aérea para los procedimientos como orointubación, cuando no teníamos la oportunidad de escuchar con endoscopio en los pacientes con COVID, si no podíamos hacer visualización ultrasonográfica. Pero actualmente, pues, en todo eso, miren, aquí tenemos una tráquea y aquí está el esófago, ¿sí? Y vemos cómo durante la intubación, pues, nos vamos al esófago, ¿sí? Esto se llama el signo del copiloto. Y este signo del copiloto, pues, pensábamos que el esófago estaba por acá, ¿sí? Pero no. En el 68% de los pacientes el esófago se encuentra lateralizado con respecto a la tráquea. Entonces, cuando nosotros nos intubamos a un paciente a ciegas y nos vamos al esófago, comienza a aparecer este signo. Y esto, pues, nos ha ayudado cuando no podemos utilizar el fonendoscopio y un sinnúmero de cosas más. Esto es la ultrasonido de la vía aérea. Aquí tenemos la epiglotis, aquí tenemos la tráquea. Acá estaría otra vez el esófago, delante de ello también está la tiroides, y pues cuando nosotros ingresamos, ¿sí? Cuando nosotros ingresamos a la tráquea, podemos visualizar directamente o tener incluso hasta signos, podemos meter aquí Doppler y ver cómo se extiende o cómo se centra el aire solo exclusivamente en la tráquea, ¿sí? Entonces, ultrasonido de la vía aérea lo vamos a hacer esta vez. Aquí ya estamos a nivel de la tráquea, un poquito más abajo. Aquí estamos entubando al esófago, el signo de doble piloto. Y pues muchas de las cosas que nosotros en manejo de vía aérea avanzada, que también necesitamos otro taller, lo planificaríamos también para que ustedes estén entrenados en todo esto. Y pues en el manejo ya de la traqueotomía, desde el punto de vista emergente podemos hacer cricotomía. Y la cricotomía, pues si este es el cartílago tiroides, ubíquense los chicos, ubíquense, tenemos el más grande, es el tiroideo, y debajo del tiroideo está la membrana cricoidea. Ahí es donde vamos a realizar, este es tu tiroides, ¿sí? Ahí es donde vas a hacer, perfecto. Ahí es donde vas a hacer la cricotomía, ¿sí? Ahí es donde vas a hacer la cricotomía en una emergencia. Recuerden, si no puedes entubarle, ¿sí? Ahí amigos, ¿sí? Ahí es donde vamos a hacer. Si no puedes entubar, inmediatamente debajo, y ahí es donde nosotros deberíamos entrar y abrir la tráquea, ¿sí? En la cricotomía, que es del emergenciólogo, es decir, el que ya no le puedes entubar, ahí. ¿De acuerdo? ¿Tienes cirugía? Ya, ok, ahí es donde hacemos la cricotomía, ahí miren, siéntate. Sí, más grandecito. Pero la traqueotomía, pues ya es más abajo, ¿sí? Es más abajo. Sí, más abajo. Ahí, amigo, ahí es para cricotomía, ¿sí? Ahí es donde nosotros entramos en una emergencia, con el CRI de cricotomía que ya hemos aprendido. En cambio, aquí estaríamos el cartílago tiroides, aquí estaría el cricoides, y aquí está la membrana cricoides, donde estamos nosotros ahorita ingresando. Para la traqueotomía vamos a contar primer cartílago, segundo cartílago. Entre el segundo y el tercer cartílago es el sitio, en cambio, más abajo donde vamos a trabajar para hacer traqueotomía percutánea,
¿sí? Los intensivistas actualmente debemos entrenarnos en traqueotomía percutánea. En una emergencia, que normalmente las traqueotomías percutáneas no son emergentes, ¿sí? Son programadas. Nosotros, ¿sí? La más grande, cricos, 1, 2, entre el segundo y el tercero, realizamos. Pero miren cómo se ve ultrasonográficamente, ¿sí ven? En estos apenas espacios chiquiticos, donde nosotros vamos a entrar con el traqueotomo percutáneo. El traqueotomo percutáneo tiene lo mismo, una aguja, aspira, mete el catéter o la cánula, metemos la guía y la guía adentro ya es técnica de Seldinger. Y luego ahora sí, 1, 2, 3, hasta que entre el dilatador y el traqueotomo definitivo, ¿sí? Eso es el traqueotomo por técnica de Seldinger. Entonces, ¿hacemos manejo de vía aérea por ultrasonido? Sí. Más bonito aquí, ¿sí? Miren cómo nosotros vamos a trabajar membrana cricoide y aquí es donde realizan las emergencias. Y no olvidarnos, miren, entre el tiroideo y el cricoideo, esta membranita que es la que nos salva la vida en el manejo de vía aérea avanzada. Casi nunca hemos hecho o traqueotomías emergentes, ¿sí? Casi nunca. Creo que dentro de todas las veces que hemos tenido vía aérea, en el manejo de vía aérea avanzado o difícil, recuerden que solo hay 1.6%. O sea, bien bajo, bien bajo. De hecho, en mi vida he visto solo 2, 3. Pero cuando hay una vía aérea difícil, ahí sí es cosa seria. Ahí sí tendrás que terminar ¿en qué? En manejo de vía aérea avanzada con apertura cricoidea o traqueal. Entonces, ¿qué es lo que significa realmente hacer ultrasonido? Desde hace mucho tiempo atrás, el ultrasonido que lo describía, si ustedes lo dicen al radiólogo, oye, quiero hacer un ultrasonido pulmonar para ver si, qué patrón tiene, el radiólogo le va a decir, ¿estás loco? Pídele una tomografía. Claro, por supuesto. Y no solo esto, sino que hace mucho tiempo atrás, en los propios libros de la medicina interna o la medicina de Harrison, ¿sí? Su autor decía que el ultrasonido o sonar al pulmón era una completa, realmente una completa pérdida de tiempo. Pero actualmente ya en las nuevas recomendaciones ya es parte del entrenamiento, en la 8ª edición, que el ultrasonido pulmonar es parte de su manejo cotidiano, y no solo del médico de cuidado intensivo, sino de todos los médicos que hacen medicina. Y dentro de ello, por supuesto. Entonces, el ultrasonido pulmonar ya viene cambiando nuestras perspectivas de manejo en cuidado intensivo. Ya venimos nosotros, perdón. Fue. Entonces, el profesor Lichtenstein, que es un médico francés, es uno de los grandes maestros del ultrasonido y especialmente los que dirigen el WinFocus, pues es el que protocolizó este acrónimo que significa Bedside Lung Ultrasound Emergencia. El Bedside Lung Ultrasound permite hacer diagnósticos en un algoritmo de manejo desde neumonía, tromboembolia, asma, EPOG exacerbado, hasta neumotórax o incluso, me falta uno más, edema agudo de pulmón. Entonces vamos a ver si a esto nosotros, integramos un protocolo no solo pulmonar, sino todo, ¿sí? Porque viene aquí el protocolo Blue y el famoso ya lo cambió al protocolo Sésamo, en donde ya utiliza la ecografía pulmonar, las líneas A, las líneas B, las líneas B3, ecografía vascular en 2 puntos, femoral hipoplitia para diagnóstico de trombosis venosa y también ecocardiografía focalizada hacen y permiten un diagnóstico más complejo del ultrasonido pulmonar. El protocolo Pulse ya entró, o más bien
permitió determinar ya al síndrome alveolo intersticial y las líneas B, catalogar qué pacientes les permitían valorar o qué pacientes les permiten a través del ultrasonido pulmonar la cantidad de fluidos, incluso desde un patrón A convertirse en un patrón B. Entonces este patrón ultrasonográfico descarta también las causas de choque e incluyó obviamente para ello el protocolo FOLS. Entonces este protocolo, o más bien el protocolo BLUE, cualquier paciente que tenga dolor torácico, insuficiencia respiratoria, disnea de cualquier origen, debe hacerse ecografía pulmonar. Todo paciente con trauma debe entrar a ultrasonografía pulmonar. Todo paciente con todo paciente con FAS, con extensión, entra el protocolo pulmonar. El FAS extendido o el FAS de cavidad abdominal no involucra pulmón. El FAS extendido involucra al pulmón. Hay cosas más complejas en el FAS, hay cosas más complejas en la ultrasonografía pulmonar. Y miren cómo se obtuvo exclusivamente zonas en donde nosotros vamos a isonar. En la zona anterior, torácica derecha y torácica izquierda, dos puntos. Línea media, horquilla esternal, media clavicular, y con el ultrasonido hacia la cabeza, con el ultrasonido lineal, isonamos. En el punto 1, en el punto 2, nos pasamos al 5 y al 6 y nuevamente ponemos un modo M para valorar la integridad pleuropulmonar. Luego nos vamos a la zona 3 y a la 4 y a la 7 y a la 8, que son desde la axilar anterior. Vamos a ver para identificar ¿qué? Neumonías o derrames. Todo el tiempo debemos hacer esto, ¿sí? Todo el tiempo debemos hacer esto. Mientras el ultrasonógrafo, ¿sí? Miren, aquí está otro protocolo desde la línea medio mamaria. Cogemos toda la parte 1 y sonamos aquí y nos vamos bajando, ¿sí? Al punto 2 y luego nos vamos al punto 3 y al punto 4. Esto lo protocolizó el General Electric y ahora tienen el SCORE-LUZ. ¿Se han visto? No sé si tienen sus ultrasonidos del SCORE-LUZ, especialmente en el hospital Calderón. Ahí tienen el General Electric, que es ecografía, y este SCORE-LUZ ya está patentado. El SCORE-LUZ ahora lo utilizamos para SDRA, entonces también vamos a manejar SDRA con el SCORE-LUZ. ¿Qué es lo que hace el ultrasonido? El ultrasonido, lo que nosotros inicialmente vamos a aprender es ecografía pulmonar normal. ¿Y qué es lo que vamos nosotros a identificar? El signo del murciélago. De ahí partimos todos. Entonces, ecográficamente yo voy a identificar la costilla superior, la costilla inferior, la pared torácica, y aquí tendremos a la pleura parietal y a la pleura visceral, ¿sí? Estas dos, entre la pleura parietal y la pleura visceral, hay un espacio y una cavidad virtual. Y cada vez que nosotros inspiramos, especialmente en ventilación mecánica, se va a deslizar. Ya esto denominamos el signo de deslizamiento pleuropulmonar. Y pues, si todo lo que esté a nivel pulmonar está íntegro, no hay absolutamente nada dentro del alveolo, ponemos aquí un alveolo, y no tengo nada, el sonido reverbera el alveolo y retorna a su sitio produciendo líneas horizontales de la pleura, como este paciente. Al momento de reverberar o resonar el alveolo en condición normal, vamos a tener líneas A normales, ¿sí ven? Deslizamiento pleuropulmonar y líneas A pleuropulmonares. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay nada en el alveolo ni tampoco en el intersticio, ¿sí? Es un pulmón sano. Y a esto le denominamos pulmón A. Actualmente es la semiología de ecografía pulmonar crítica. No se olviden, aquí tenemos la costilla superior, la costilla inferior,
Esta nos va a dar sombra acústica, ¿sí? Sombra acústica. Algunos lo pusieron el signo del murciélago, no sé, nunca le vi el murciélago por aquí. Sí, pero finalmente es parte de nuestro entrenamiento, ¿de acuerdo? Ecografía pulmonar, y entonces pulmón derecho, patrón A. ¿Qué quiere decir eso? Que está ese pulmón sano. Le hago Doppler M, doy Doppler M en la mitad del ultrasonido. Ya vamos a ver qué nos sale. Y vamos a tener una imagen. ¿Sí ven cómo se reverbera? Eso quiere decir, pues obviamente, que hay integridad pleuropulmonar. Pulmón tipo A. También pueden existir colas de cometa. Y estas colas de cometa ya son patológicas cuando existen, pues diríamos que a partir de la pleura, ¿sí? Comienzan a presentarse unas liñitas que van desde la pleura hasta la base del pulmón. Nunca se quedan como las que están ahí. Pueden ser más de 4. No está bien, doctor. Ahora rapidito ya. Estas líneas pleuropulmonares nacen de la pleura y obviamente reverberan. A esto le denominamos patrón B. Y el patrón B puede estar en un pulmón como en los dos pulmones. Recuerden, fisiopatológicamente lo que le está diciendo es que tengo algo en el alveolo o en el intersticio. Y aquí no descarta que haya agua o pus. ¿Sí? Lo que le está diciendo que hay líquido. Recuerden que el solino le encanta el líquido. Y entonces cuando yo tengo una ecografía y veo este patrón que reverbera o que regurgita con líneas A, pueden haber líneas B, pero estas líneas B no discurren en todo el pulmón, sino son menos de 4 y son pequeñas líneas de colas de cometa normales. Eso no quiere decir patología. Entonces, nuevamente, el ultrasonido pulmonar puede tener un patrón A, pero aquí se ven unas pequeñas colas de cometa, pero no son significativas, son dentro del contexto de un paciente con patología normal y tienen características normales. Cuando ecográficamente comienza a haber líneas B, como aquí, líneas B, ya comienzan a existir como en este cuadro, con este diafragma que hemos visto, y mientras más grave es, no solo que van a haber más, sino que van a coalescer, es el término correcto, coalescer, y esa coalescencia ya significa bien mayor severidad. Abanico. Exacto. Desde en abanico hasta coalescencia, hasta obviamente entrar en consolidación. A esto le pusieron el score luz. El score luz no es más que colocar al paciente que tiene patrón A, al paciente que tiene patrón B, al paciente que tiene patrón B7 o B3, B7, es decir, ya más líneas y más coalescencia, y el patrón C, que es obviamente ya el patrón de consolidación. Entonces lo que hicieron los médicos en algunos trabajos, especialmente en el chest, es sumar estos scores, y un score luz de mayor severidad corresponde a un paciente de mayor pronóstico de mortalidad. De hecho, el score más de 10 significa mayor tasa de mortalidad en SDRA. Y no solo observaron esto, sino que incluso los pacientes que tenían scores de severidad desde un score de coalescencia podían pasar a un score 0, solo con PIP. Entonces es otra forma de optimizar el nivel de PIP con el score luz. Más complejo lo haremos cuando ya aprenderemos la ventilación con eso mecánica. también podríamos titular la PIB, ¿no? Correcto. Entonces en ese trabajo ya vamos a mandarles el trabajo, Qué loco. ¿sí? Para optimizar los niveles de PIP a través del ultrasonido pulmonar.
Entonces regreso otra vez a la parte normal. Primero el signo del murciélago, ¿sí? Ahora sí creo que se ve el murciélago, ¿no es cierto? La línea pleural, la pleura visceral, la pared torácica y todo lo que esté por debajo, el parénquima pulmonar. Utilizar el ultrasonido lineal para la parte superior y utilizar el ultrasonido convexo para las partes mucho más profundas, pulmón, neumonía o derrames. El deslizamiento pleuropulmonar es mucho más enfático en ventilación mecánica. Se desliza cuando hay integridad. Yo respiro, inmediatamente deslizo. Si un paciente tiene un neumotórax o le pincho a este pulmón, le coloco una vía central. Le coloco una vía central a este paciente y este paciente, al ponerle una vía central, siento un frío oscuro y dice, y encima de eso dice, no, No. no ha de ser. En la aguja del aire. ¿Sí? Y te mientes a ti mismo y dices, No creo. no creo. Y sigues y ya le coges la vía y dices, no pasó nada. Todos los que no hemos hecho neumotórax, todos los que hemos hecho, neumotórax, sabemos de ese frío intenso que existe y que luego ya peor cuando ya el paciente dice, ya no le escucho. ¿Sí? Ahora ecográficamente ya pues tenemos signos de 99% de especificidad para neumotórax, solo con el ultrasonido. Entonces, exacto. Miren, este paciente tiene un deslizamiento pleuropulmonar evidente, ¿no es cierto? Normal lung sliding, normal lung sliding y normal lung sliding. Este desplazamiento lung sliding es mucho más evidente en paciente en ventilación mecánica. Y recuerden, la ventilación mecánica produce barotrauma. Por eso es que no solo barotrauma, volutrauma, ergotrauma, adelectrauma, pero los altos niveles de presión dentro de la vía aérea producen barotrauma y producen neumotórax. Y eso está asociado a mayor tasa de mortalidad cuando un paciente en distrés respiratorio les hace barotrauma. Puede llegar a tasas de mortalidad del 99% los que hacen neumotórax en el contexto de SDRA. Por eso es importantísimo, ¿sí? Por eso es importantísimo monitorizar siempre y entrenarse siempre, y más aún en parada cardiorrespiratoria, cuando identifiquen el paro e identifiquen ausencia de lung sliding. Porque si le metes al paciente en ventilación mecánica y estaba con neumotórax, y le metes a ventilación mecánica y le rematas. Porque se murió. ¿Sí? Es que ya no podía respirar. Sí, pero no podía respirar por el neumotórax. ¿Ok? Causas reversibles inmediatas antes de entrar a ventilación mecánica. Ojo. Ojo, verán que les digo. Entonces, el lung sliding, no solo que, a propósito, no solo que en las últimas 2 semanas comienza a aparecer un nuevo signo. Y este nuevo signo significa dar un Doppler pulsado a la pleura. Y la pleura responde. Esto es integridad pleuropulmonar. Ya les voy a mandar el trabajo. Integridad, pues lo van a hacer ustedes. Pero en el momento que tiene el paciente neumotórax, ya no hay esto. O sea, nada, ninguna Y línea. no hay sonido. Qué bacán. Eso tiene 99.6% de valor predictivo positivo en neumotórax. Hace apenas una semana. ¿De acuerdo? Lo van a hacer. De hecho, ya lo hice. Una cosa maravillosa realmente. Y entonces, el lung sliding tiene alta especificidad para barotrauma. Y cuando doy un Doppler M, ¿sí? Cuando le doy un Doppler M en la mitad del pulmón, Doppler M, me va a salir un signo que se denomina signo de mar y arena. El mar, la pared, y la arena, el pulmón. Eso quiere decir integridad pleuropulmonar.
En el momento, veamos si tengo más. Mar y arena, integridad pleuropulmonar. Si ven esto, dicen, no tienen neumotores. Bien. Ya vamos a hablar un poquito más de patología, ¿ya? Nos vamos a esperar la patología. Entonces, modo M, mar y arena. El paciente tiene integridad pleuropulmonar. Los alvéolos, ¿sí? Vamos aquí a hablar ya sobre las líneas B. Esta es una imagen microscópica de lo que significa un alvéolo. Pero aparte que existe líquido en los alvéolos, puede haber líquido en el intersticio, ¿sí? Y no solo líquido en el intersticio, incluso puede fibrosarse el intersticio. Puede llenarse de líquido como un edema agudo de pulmón, ¿sí? Puede llenarse de líquido. Y puede, obviamente, el ultrasonido identificar la presencia de ese líquido, tanto en el alvéolo como en el intersticio. Entonces, si hay en el intersticio, van a ser mucho más separadas. Pero si ya el agua es demasiado y va hasta el alvéolo y el intersticio, ya estas van a ser mucho mayores y van a coalescer. A esto le denominamos síndrome alvéolo intersticial. El más separado, síndrome intersticial. No necesariamente significa que hay agua. No necesariamente significa que hay pus. Puede haber incluso fibrosis y darles un signo de presencia de ondas B. Lo único que le está diciendo es que hay algo en el alvéolo. Con mayor severidad, si coalescen o si se separan, si son intersticio. ¿De acuerdo? Entonces, a esto es a lo que me refiero en un edema agudo de pulmón. Entonces, si usted tiene un paciente, desde la parte básica, si usted tiene un paciente que está con falla cardíaca y le pongo en winning ventilatorio y le pongo en espontáneo, y en el momento en que valoro los 30 minutos para sacarle el tubo, inicialmente con líneas A, le aparecen líneas B. ¿Qué le hizo? ¿Y por qué? ¿Sí me entendió? Entro al destete de ventilación, tiene un problema cardíaco. El paciente tiene una fracción de eyección menos del 40%. Pero le voy a sacar, de hecho el paciente está con diuréticos y ya le hace usted una ecografía y tiene un patrón A. Le pongo en espontáneo. Le hago la media hora y aparecen líneas B, bilateral. Colas de cometa. Pulmón derecho, colas de cometa, pulmón izquierdo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Aumentó la presión capilar pulmonar. ¿Por qué? ¿Por qué el paciente apareció con líneas B después de ventilarle en espontáneo? ¿Quién me responde? Esta es una de las causas muy frecuentes de destete prolongado de origen cardiogénico. Y es una de las cosas que al quitarle ventilación positiva, el corazón comenzó a claudicar. La ventilación con presión positiva, ¿sí?, le mantiene estable ese corazón. Por eso hay que pasarle a NIF. Correcto. Por eso es que los pacientes que ya tienen falla cardíaca de base, los pacientes deben extubarse, NIF y diurético. Son estrategias de manejo en falla cardíaca. Y entonces este paciente, al retirar la ventilación positiva, nos hizo edema agudo de pulmón y fue causa del winning. Si le extubas a este paciente y no le identificaste, este paciente te fracasa. Entonces, lo que les decía, más grandes, alveolar, patrón B7 se denomina actualmente la nomenclatura B7. Y B3 cuando ya hay alvéolo intersticial. Es la nueva nomenclatura del WIFOCUS. Finalmente el mensaje es que usted me aprenda a identificar pulmón normal
costilla superior, costilla inferior, pared torácica, pleura parietal, pulmón, líneas A. Ahí en la pleura doblegándose Doppler pulsado para... Sí, en la pleura, correcto. Doppler pulsado. Líneas ahí A, donde está esa. nuevamente, sí, aquí, justo aquí. Y le hago correr. Quiero que vayan haciendo. Líneas A, nuevamente. Líneas horizontales, no se hagan vuelta. Pulmón sano. Pregunta. Paciente con disnea. Ecografía de pulmón. Patrón A. Derecho. Patrón A. Izquierdo. Diagnóstico. Sí, ya sabes, ¿no? Escúchame. Paciente viene con disnea. Te pongo más. Hiposatura. 80%. Le metes el ecógrafo y dice patrón A. ¿Cuáles son tus diagnósticos? Asma. Exacerbación de un asma, por supuesto, tendrías que escucharle. Pulmones sanos con asma, exacerbado, correcto. Una, bien. Otra. Todo lo que sea bronquitis. No, porque ya te aparecería algo. ¿Qué paciente hace disnea con con radiografía normal? Una pericardia. Los distópicos. ¿Los cuál? Los distópicos. Enfisema. Ya habría otras cosas más, ¿no es cierto? Piense. ¿Qué paciente hace hipoxia y la placa está limpia? Lo mismo. ¿Qué paciente hace hipoxia con pulmón sano? Ah, los dos. Es más, deslizamiento pleuropulmonar presente. Modo M, mar y arena presente. ¿Hipocondríacos? Desatura. Desatura. Me tocó uno con cianosis ahorita. No, este te desatura, de verdad. Hipoxia en la gasometría. ¿Cuál? Todo el tiempo estamos manejando. Y peor si te pongo más complejo. No. No tuviera, pero no tuviera línea B. Me duele el pecho. ¿Infarto? Infartado. No. Tromboembolia pulmonar. Pacientes con hipoxia y placa limpia. Tromboembolia pulmonar. Pacientes con hipoxia, disnea, ecografía pulmonar A, bilateral, tromboembolia pulmonar. Ese es el primero que deben presentar. Recuerden, ya les voy a poner más complejo. Ya vamos a ver ecocardiográficamente qué encuentras. Y vamos a hacer cálculos. Y no solo que vamos a hacer cálculos, vamos a ver signos, vamos a ver la presión pulmonar, vamos a ver el BTI, vamos a ver la EA. Es decir, todo lo que corresponde a la complejidad de cuidado intensivo. Pero vamos a partir de lo más básico. Y entonces las líneas B ya habíamos visto, ¿no es cierto? Miren estas líneas B. Aquí hay más líneas B, más líneas B. Puta, están muy quietos. ¿Sí? Y de hecho dice... Entonces no olvidarnos ultrasonidos de 1 a 4 normales. Las líneas B son ya difusas, las que se van desde la pleura, discurren por todo el pulmón. Y estas obviamente son más de 4. Pueden ser o pueden unirse y ser mucho más graves. Están asociadas a edema agudo de pulmón. De hecho, Liste dijo, es para mí esto edema agudo de pulmón. No confundir el paciente que tiene líneas B, pulmón derecho, pulmón izquierdo, dice, este paciente está en edema agudo de pulmón. No, ojo, necesita más aliados. Es lo que el doctor hizo para su protocolo. Pero vamos a hacerlo más complejo. Si el paciente viene con disnea, pero esta vez tiene el pulmón A, patrón B, y el pulmón izquierdo, patrón B, y este le ponemos B3, B3.
Y el paciente le hace un ecocardiograma y el ventrículo izquierdo está así. Apuesta, ¿qué tiene? Falla cardíaca con edema agudo del pulmón. ¿Cachó? Entonces está ya haciendo un algoritmo ya de manejo. Ahora, vamos a decir el paciente tiene, el mismo paciente, pero tiene patrón B, derecho, pulmón derecho, pulmón izquierdo, patrón B. Más complejo. Tiene un BTI de 8. Cardiogénico. Le complico más. El mismo paciente tiene patrón B derecho, patrón B izquierdo. Tiene un BTI de 8. Tiene una presión capilar pulmonar de 18. Tiene una EA de 2. Tiene una E' de 16. Diagnóstico, otra vez. Choque cardiogénico con edema agudo de pulmón. Le complico más. Eso es lo que van a llegar ustedes. ¿De acuerdo? Vienen desde la base. Así interesante la Ecografía. Entonces, ¿qué? Preguntas. ¿Qué patrón tiene este paciente? ¿Patrón? A. Correcto. A. No se den mucha vuelta. Patrón A. No hay presencia. ¿Están las líneas horizontales? Sí. Entonces los artefactos del pulmón, ¿sí? Lo que tengo dentro del pulmón, se denominan colas de cometa. ¿Sí? Colas de cometa. Estas colas de cometa son las que nosotros vemos y revelamos que está algo en el alveolo. No se olvide, algo en el alveolo. Y ahora pongámosle así. El paciente viene con disnea. Le hago una ecografía pulmonar y en el pulmón derecho tiene patrón A. Y en el pulmón izquierdo tiene un patrón B. Diagnóstico. Derrame pleural. No, porque no estamos hablando de la pleura, solo el alveolo. ¿Qué tiene? Neumonía. Es lo que hizo Lindstein. Claro, la neumonía no es que se da solo en un lóbulo, sino se da en los dos lóbulos. Y en los dos lóbulos, obviamente, van a ser neumonías más complejas. Por supuesto. Ya veremos entonces más signos de neumonía. ¿Aló? Medio horita. Entonces nuevamente al pulmón B. Patrón B, 7. O patrón intersticial. Y patrón B, alveolar, mayor severidad. B3, 3 milímetros de espacio. Es la nomenclatura que actualmente utiliza el WinFocus. Esto puede ser solo intersticial y este síndrome intersticial puede decirles que tengo líquido en el intersticio o que tengo fibrosis pulmonar. Entonces, no olvidarse que un paciente con EPOC, un paciente con fibrosis pulmonar puede tranquilamente aparecerle líneas B. Y eso no significa que dengue edema agudo de pulmón como los hacen pensar a los emergenciólogos. Puse diurético. Entonces no olvidarnos, ¿sí? Otra vez el ultrasonido con el orientador lineal, perdón, con el orientador a la cabeza, rastrear la parte superficial y ecográficamente para determinar si el paciente tiene neumotórax. La correlación entre ultrasonido y radiografía no es más que la presencia de las líneas B de Kerley. ¿Se acuerdan cuando aprendíamos radiológicamente? Esto es lo que nosotros vemos en ecografía pulmonar. Ultrasonido en neumotórax. ¿Tendrá neumotórax este paciente? No. ¿O sí? La radiografía en la radiografía en neumotórax realmente tiene una sensibilidad bastante baja. Puede llegar a tener una sensibilidad del 60% y por lo tanto pasarse los neumotórax. De hecho, aquí está colgado el pulmón. Sí.
Ajá. Entonces, ¿cuál es el gol estándar? La tomografía. ¿Y este paciente tendrá neumotórax? Una gordita era. Pero cuando le haces tomografía resulta que se ha tenido. Neumotórax de un 60%. Los neumotórax, a propósito, los neumotórax menos del 10% se colocan tubos, no se colocan tubos de drenaje, se colocan sondas, se colocan catéteres. Los neumotórax en ventilación mecánica más del 20% se colocan tubos de drenaje. Ya no se colocan tubos anteriores, sino que se colocan tubos laterales. No estén poniendo tubos de tórax anteriores en su vida. Y peor aún, colocando tubos dobles. No mejoró con el uno, le voy a poner otro. No. Solo un tubo de tórax. Y se acabó. Ojo con los pacientes en trauma. Ya pronto haremos ATLS sobre la marcha. La sensibilidad que tiene el ultrasonido es del 93 y una especificidad del 100%. Así que cuando un paciente por ultrasonido separe la pleura, tengan ausencia de mar y arena y solo mar o código de barras, rejure que ese paciente está con neumotórax. No se le escucha nada. Y peor si no le escuchas nada. Y peor si le has puesto la vía central. Y peor si... Es otra. Y peor si viene de emergencia. Esto es cierto. Esto es cierto. Y otra. En ventilación mecánica, las presiones picos de la vía aérea en neumotórax se les sube. Cuando hagan traqueotomía percutánea y no metieron a la tráquea, se les reviente el pulmón, ustedes solo van a tener un paro y no van a saber de dónde es el neumotórax. Solo se les va a inflar. Sí, se infla como sapo. Literal. Y ahí sí me vas a creer. Y ahí sí me vas a creer, le vas a creer al doctor, no lo escucho. Y ahí sí le vas a creer. Y ahí sí le vas a creer a esto. El pánico. Y ahí sí vas a saber dónde vas a meter el tubo. Porque cuando se te reviente el pulmón en una tráquea, solo le ves cómo el paciente se te va a morir. Y tienes que meter el tubo o en el derecho o en el izquierdo, porque no sabes. Es antigua, sí. Cuando hacemos traqueotomía y aprendemos en la curva de aprendizaje de la tráquea. Pero eso pasa con las percutáneas Sí, o igual sí, con las percutáneas y las quirúrgicas también. Sí, también. Por supuesto. Se nos murió un niño. Haces falsa vía. Entonces, hacer ultrasonido pulmonar. ¿Cuál es la fisiopatología para que se pare la pleura? En el momento en que nosotros tenemos aire entre la pleura parietal y la pleura visceral diseca y ya no desliza. Como ya no desliza, en cambio ya no puede pasar el sonido, el aire. Y cuando ya no atraviesa el aire va a ser este signo, es decir, solo mar o solo código de barras. Y la pleura parietal y visceral ya no se va a mover. Van a tener otro signo. La mitad se mueve y la otra mitad, eso se llama punto pulmonar. Y cuando vean el punto pulmonar, significa que el aire empezó desde aquí y se abrió desde acá. Eso se llama punto pulmonar y tiene otra vez especificidad del 100% de neumotórax. Punto pulmonar, 100% de especificidad. Paciente, accidente de tránsito, estatura 80%, Glasgow 15. Pulmón derecho, deslizamiento pleuropulmonar. Pulmón izquierdo, ausencia de deslizamiento. No sé.
Se mueve. No se mueve, dice ahí mismo, dice no lung sliding. Modo M, código de barras. Código de barras. Diagnóstico, neumotórax. Colocar tubo de tórax. Tubo de drenaje de tórax. Ya haremos la charlita y también pondremos aquí este muñequito del tubo de tórax. Haremos las caretas y aprenderemos a colocar, ¿de acuerdo? Tiene agarrado ya. Las sedas, ¿sí? Para hacer bien las caretas y aprender. El que pone tubo o el que pone vía central ya tiene que dominar el tubo de tórax. ¿De acuerdo? ¿Sí? El que pone tubo de tórax, perdón, el que pone vía central debe dominar el tubo de tórax. Para que no le estés llamando al cardiotorácico y diciendo iatrogenia, neumotórax iatrogénico. Esa palabrita te puede condenar a prisión. ¿Cuál es la fisiopatología del neumotórax? Ya habíamos dicho, ¿sí? No es más que la presencia de aire entre la pleura parietal y visceral, y obviamente ya impide el paso del sonido, y al impedir el paso del sonido, pues obviamente no vamos a tener. Cuando yo entubo selectivamente, también tendrán cuidado. Cuando yo entubo a un paciente selectivamente, el pulmón, quieto. Ojo con los pitfalls. Intubación selectiva. Se puede parar el deslizamiento, así que saca el nivel bien y ahí desliza. Cuidado. Paciente con lung sliding ausente. Modo M, María Arena. Hijo de pucha. Moco. ¿Sí? Ausencia de lung sliding, pero ausencia de María Arena y solo código de barras. Neumotórax. Diagnóstico, neumotórax. Ciegas. A ciegas. Esperes la placa. Punto pulmonar, a esto me refiero, ¿sí ven? Punto pulmonar. La mitad, código de barras, y la mitad, María Arena. ¿Esto qué quiere decir? Que le pegaste justo aquí, miren. Justo aquí. En la mitad del neumotórax que está colgado. Esto es un neumotórax de atención. Los neumotórax de atención producen choque obstructivo. Y el paciente se te va a morir. Si este paciente, correcto, se te muere ahogado, de hecho. Paro. Si el paciente usted documenta el momento del rastreo en TAT-LS, tubo de tórax. Si a este paciente le ves, dice, hay que entubarle. Le mataste. Le remataste. Si lo tubas así con el neumotórax. Claro. Todo el aire que... Ya hiciste un hueco en El pulmón, punto todo pulmonar el- significa esto, ¿sí? el tórax. Significa que recién se está abriendo aquí, justo en este punto, ¿sí? ¿Sí ven? Justo le cogiste aquí, por eso es la mitad normal y la mitad anormal. Si sube un poquito, Derrames pleurales, justo en este punto, justo acá. Ecográficamente meter el ultrasonido en la parte lateral, que aparezca el hígado, que abajo esté el riñón y que aparezca este triangulito. Este triangulito es donde nosotros identificamos la presencia de líquido. y te va a ir el ritmo del pulmón. Y nosotros podemos entrar a hacer toracocentesis diagnóstica, diagnosticamos tubo de tórax, dirigidos. Aprenderemos también con otro taller. También podemos cuantificar, también puedo ver incluso el pulmón atelectasiado. Este pulmón, el derrame pleural, y este derrame pleural en pacientes de ventilación mecánica necesitas evacuar. Porque es una recomendación, un paciente que tiene derrame pleural masivo, mejorar su expansividad pulmonar, porque esto es espacio muerto, está atelectasiado. Le evacúas y el paciente comienza a mejorar y tienes la capacidad de extubar a un paciente con poca probabilidad de que te fracases si tienes derrame pleural masivo. Sí, después. Seguimos. También puedes encontrar un montón de cosas.
derrames complicados, con efusión. Puedes incluso ver el signo de Planto, que son puntitos dentro del derrame, que puede ser hasta exudado. Finalmente es una cosa que se puede ver o evidenciar ecográficamente. Eso es cuando le ven si es dinámico o estático. Ya vamos a ver, exacto, correcto. Entonces ahora sí, la neumonía dinámica y la neumonía estática. Y esto es importante. Si usted tiene, ¿cómo voy a cuantificar el derrame pleural? Esto es una telectasia, ¿sí? Y esta misma telectasia puede pasar. ¿Qué es una telectasia? El momento en que entra el pulmón y se tapa por un moco, el pulmón se encoge y no pasa aire hasta que le destapes en cualquier lado de tus pulmones. La neumonía puede ser lo mismo, la misma invasión, pero tiene una diferencia: el broncograma aéreo. La presencia de broncograma aéreo hace el diagnóstico diferencial de neumonía. Y ahora vamos a utilizar ese broncograma aéreo para hacer ultrasonido con la utilidad del Doppler. Ya más complejo se hizo esto. ¿Cómo cuantifico el ultrasonido? ¿Cómo yo cuantifico cuánta cantidad de líquido pleural tengo en un paciente? Necesidad de aprendizaje. Utilizando los diámetros mayores, longitudinales y transversales. Y quiero que se bajen para que usted me pueda calcular el derrame pleural. Ya les puse la columna. El diámetro máximo multiplicado por 20 es una forma fácil de calcular la cantidad de líquido pleural. El mayor diámetro, en este caso un transverso, multiplicado por 20, hacen el diagnóstico de derrame pleural o el volumen que usted necesita para saber. ¿De acuerdo? Ahí dice entre la separación de las pleuras. Se llama la fórmula de Balik. La fórmula de Balik. ¿Sí? La distancia por 20 ml. Fácil, sencillo, no se hagan muchos problemas porque hay miles de trabajos que hay en todo esto. Y aquí está lo que habíamos hablado. El ultrasonido, ¿cómo diagnostico el ultrasonido pulmonar y los broncogramas con el ultrasonido color? El mismo concepto. Si hay broncograma y hay estos caminitos, ¿sí? Estos caminitos, inmediatamente el ultrasonido con color lo pinta. Eso permite hacer un diagnóstico de neumonía. Sin embargo, lamentablemente, ¿sí? Lamentablemente, la sensibilidad y especificidad llegan a un 67% y especificidad del 70%. Es decir, no son tan representativos ecográficamente la presencia de una consolidación neumónica. No son altamente específicos para el diagnóstico de neumonía. Peor aún para un seguimiento y peor aún para diagnosticar una neumonía asociada a ventilación mecánica, que siempre me han preguntado los intensivistas. Pero si yo veo un patrón C, es decir, que además de coalescencia ya veo imágenes hiperecogénicas, se denominan líneas Z, imagen hiperecogénicas dentro del parénquima, usted ya dice, eso está hepatizado y eso tiene mayor probabilidad diagnóstica. Sensibilidad 70%, 73%. Perdón, neumonía. Ejemplo, mire, sí, hepatizado. De hecho, le dicen signo similar al hígado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que estás viendo el hígado y en el pulmón otra vez el hígado. Qué raro. Sí, porque estás viendo la hepatización. Y sobre esa hepatización ves estas líneas blancas. Y si a eso le pones Doppler, se te hace un pulmón dinámico, que aparecen. Y eso significa neumonía. Entonces, ¿qué es lo que hizo el profesor Lindstein? El profesor Lindstein hizo el mismo que estábamos ya manejando. El paciente viene con disnea. El paciente viene con disnea y tiene patrón P, pulmón derecho, pulmón izquierdo, patrón B, disnea,
B. Luz sliding presente. Modo M, mar y arena. ¿Qué posibilidad que tenga el paciente? Repito. Patrón Edema de B. pulmón. Edema agudo del pulmón. Patrón B. Bilateral. B. ¿Derecho o izquierdo? ¿Le pongo más complejo? Sí. Patrón B. Vena cava dilatada. Velocidad de tiempo integral de 8. Baja. Bajo gasto. Diagnóstico. Choque cardiogénico con edema agudo de pulmón. Patrón B. Más complejo. Ahora tengo ecocardiografía. Patrón B. Bilateral. 70-30 de presión. BTI 8. La velocidad de tiempo integral. Eso significa gasto cardíaco bajo. Patrón B. EA 2. EE' 18. Diagnóstico. Edema agudo de pulmón de origen cardiogénico con presiones capilares pulmonares incrementadas. Más complejo. Más complejo. Patrón B. BTI de 7. Vena cava dilatada. Sin colapso. Presión capilar pulmonar 18. EE' 18. EA 2. Vexus C. Congestivo. Otra vez, edema agudo de pulmón de origen cardiogénico. Ya me compliqué. Si ven cómo nos vamos a ir complicando, todo va a ser, todo vamos a llegar a lo mismo. ¿Sí? Todos vamos a llegar a lo mismo. Hasta que tengamos obviamente las herramientas. Apenas estamos empezando. Vamos a otro. El paciente viene con patrón B, izquierdo. Patrón A, derecho, disnea. Diagnóstico, neumonía. No puede haber patrón B unilateral. Hay edema agudo bilateral, recuerda. Voy a poner patrón A, bilateral, con disnea. Diagnóstico, tromboembolia en su cabeza, tromboembolia. Tromboembolia. Ojo, peor si está en shock. ¿Le complico? Le complico. Patrón A, disnea, hipoxia, ventrículo derecho dilatado, Hipertensión pulmonar. tromboembolia pulmonar, con choque obstructivo, TEP masiva ya. Le complico más, el mismo. BD dilatado, relación BD-BI 1.6. Diagnóstico, tromboembolia pulmonar masiva. Le complico más. BD dilatado 1.6. TAPSE 13. Fracción de acordamiento 10. Signo de Macone presente. Presión pulmonar 56. Hipertensión pulmonar más tromboembolia pulmonar con choque obstructivo. Disfunción del BD. El mismo paciente. El mismo. Patrón A. Claro, esto ya empezó desde la parte básica. Nos seguimos complicando más y más y más hasta que lleguen obviamente a dominar. Vamos con neumotórax. Patrón A, disnea. Patrón A. Punto pulmonar, diagnóstico neumotórax. No hay vuelta. Patrón A, ausencia de lung sliding, neumotórax. O intubación selectiva. Recuerden. Ya habíamos hablado del SCORNUS, les voy a mandar los trabajos del SCORNUS. Motivo de trabajos de investigación, motivo de optimización de PIB. Sí, aquí está el SCORNUS en pacientes con COVID. Aquí hay otro Club COVID, ¿sí? Que lo hicieron un trabajo en pacientes con SLA, COVID. El protocolo FOLS, decisiones, ya el protocolo FOLS ya, desde los patrones hasta utilizar ecocardiografía. Patrón A, choque 70-30. BTI
15. Volumen estresado. 30. Vena cava colapsada. Choque hipovolémico. Vamos al otro, al tuyo. Paciente con patrón B, derecho, vena cava, 1.8 con colapso del 50%, BTI de 23, volumen estresado 60. ¿Qué significa eso? Hiperdinamia. El único que tiene hiperdinamia es la sepsis. Ya veremos su Angans. Miren la sensibilidad y especificidad del neumotor de la neumonía, bajas, ¿no? Los broncogramas aéreos, las líneas Z, el score luz, el score de radiación, trabajos. Para la próxima ecografía pulmonar a sus pacientes, cualquiera de sus pacientes, todos los signos que puedan encontrar, todos los que hemos visto, de cualquier paciente que lo haga, solo mándenme en el deber. ¿Listo? No es difícil la ecografía pulmonar, esto es ultrasonido pulmonar básico. Nos falta el ultrasonido diafragmático, nos falta ultrasonido de vía aérea, nos falta traqueotomía y nos falta tubos de tórax. Y nos falta RCP en el contexto del protocolo FIL. Doc dijo que cuando se le pone pulsátil en la pleura sale el patrón así. Si está normal, correcto. Si sale sin nada es porque obviamente. Y si no te sale, es porque no hay sonido, no desliza. ¿Sí? Hazlo, si busquen ese signo. De deber. O sea, hacer no mucho. Puedes hacer un paciente nada más comiendo. Listo, chicos, nos vemos el día. Gracias. ¿Quieren? Les voy a mandar mañana el link de una de las clases más complejas de los DR3, que se llama elastancia arterial o acoplamiento ventrículo arterial. Es el nivel que ustedes van a tener, obviamente, ya para que comiencen a hacer ecocardiografía compleja, demasiado diría yo. Es para ya monitorizar a través, quiero que se bajen esta aplicación y empiecen. Si algún rato comienzan ya a trabajar en esto, me encantaría. Se llama ielastance. Ielastance. Sí, me lo bajé. ¿Ya se lo bajó? Ielastance, cualquiera. Está en Android. Está aquí. Exacto, correcto. Y el estancia. Y el estancia, correcto. Mañana van a tener dos clases. Son dos partes. De hecho son 4 partes, pero lo vamos a comprimir tanto que van a ser dos partes. Son motivos de tesis, son motivos de hemodinamia completamente más avanzada. Es ya el nivel avanzado que ustedes van a desarrollar en el transcurso de sus habilidades ecocardiográficas para cálculos de acoplamiento ventrículo arterial y manejo hemodinámico a través de solo la elastancia, ¿sí? Ya les he de mandar los artículos de elastancia, son como unos 8 artículos, en donde obviamente ya significa el nivel máximo ya de su concepto de ecocardiografía y cómo optimizarla, cuándo utilizar vasopresor y cómo acoplar a ello, en vez de la resistencia vascular sistémica, ¿sí? Mañana le mando a la Anita para que les está cordialmente a las 6 de la tarde dan los doctores. Chévere. Y pues aprovechen una de las clases más geniales, muy complejas. Si no fueran intensivistas no entienden nada, porque es solo física. ¿Sí? Es solo física aplicada a la... Es súper hermoso, les va a encantar. Está súper bien hecha las conferencias de los doctores. Si tienen tiempo a las 6, ¿no es cierto? Mañana. Sí, sí, Por Zoom va a ser. No sé. No se olviden de mandarme sus deberes. Tengo
Ganado.